Bueno, ser flexible en admisibilidad no significa que necesariamente todos los recursos deban ser declarados con lugar en la sentencia, sino que en esa fase no debe ser una limitante que inhiba a los abogados a presentar recursos. De hecho, en algunos códigos procesales, como en El Salvador, se ha eliminado esta fase de verificación de requisitos, sobre todo de constitución del recurso. Obviamente, hay posibilidad en algunos sistemas de realizar una prevención y que esta prevención permita ilustrar a los abogados de cuál es el estándar que espera el tribunal que debe cumplir. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo lo digo en relación con la casación. Si casación previene de posibles defectos en la formulación del recurso, esa prevención o advertencia debe ser lo suficientemente clara y pedagógica como para que el abogado entienda qué es lo que tiene que cumplir. Y claro, debe referirse a aspectos que sean, que le impidan a la sala conocer qué es lo que se está reclamando o qué es lo que se está pidiendo. Hoy día, claramente, ni en apelación ni en casación son admisibles algunos criterios que ustedes encontrarán en el libro de Fernando de la Rúa en el recurso de casación y que en Costa Rica se aplicaron durante mucho tiempo y conozco la experiencia muy cercana del Salvador porque estuve asesorando a la sala penal en el año 2000, el año 2010 y todavía se aplicaban algunos criterios en casación como, por ejemplo, que confundían los motivos de forma y fondo, que no se indicaba cuál era la ley infringida, ni la forma en que se había infringido en la ley, si era un error de hecho, si era un error de derecho, si era una indebida aplicación de la ley o una preterición en aplicación de la ley. Además, otro de los criterios para rechazar en su momento los recursos era que no se explicaba el agravio o que había una incongruencia entre el agravio y la pretensión. En realidad, todas estas razones son formalistas y por lo tanto deberían ser superadas en el trámite de cualquier recurso. ¿Por qué? Porque simplemente tratan de limitar el flujo de recursos que conoce el tribunal. Son más bien excusas que se refieren a la estructura del recurso o a una valoración previa que hace el tribunal sobre el posible pronóstico de éxito del recurso. Es preocupante, por ejemplo, que existan regulaciones para rechazar inadmisibilidad cuando el recurso es manifiestamente improcedente, porque esto lo que hace es eh, limitar la posibilidad que tiene el recurrente de que la sentencia desfavorable sea revisada por una revisión preliminar que hace la sala de casación. Y claro, en esta revisión preliminar le niega cualquier oportunidad al recurrente para defender su punto de vista o la estructuración de su recurso. Y claro, al declararse inadmisible, la consecuencia lógica es que la sentencia a que se recurre inmediatamente adquiere firmeza, con lo cual es algo muy, muy preocupante. Cuando se dice que un recurso se rechaza por ser manifiestamente improcedente, se hace un pronóstico de que en el fondo se va a rechazar, de que no tiene razón el recurso y que por lo tanto es innecesario abrir la vía. Eso es un pronunciamiento sobre el fondo que se disfraza, y claro, porque la ley lo permite, se disfraza como un criterio de inadmisibilidad, pero claro que sigue siendo un motivo formalista que valdría la pena discutir si es conforme al derecho constitucional de recurrir una sentencia y sobre todo también si es conforme con el estándar establecido por la Corte Interamericana de si se establece en el medio nacional un mecanismo que sea simple para llegar a esa revisión. Claro, no se malinterprete, la flexibilidad no significa un menosprecio a las formalidades esenciales. Siempre todo recurso debe cumplir con aspectos básicos, por ejemplo, impugnabilidad no objetiva, que la resolución que se va a combatir
sea atacable a través de los medios que establece el Código Procesal Penal, a través del recurso de reposición o revocatoria, el recurso de nulidad, el recurso de apelación, el recurso de casación, que exista también impugnabilidad subjetiva, esto es decir que el sujeto esté legitimado para interponer el recurso. Claro que debe hacerse una presentación en tiempo y lo último, como un requisito esencial de todo recurso, debe fundamentarse la inconformidad. Pero basta solo con que esté fundamentado. Si tiene razón o no tiene razón, eso es algo que debería verse a la hora de resolver el fondo. Ahora sí, veamos el segundo punto y es la naturaleza del control. En la Corte Interamericana ha dado pistas de que la naturaleza del control que debe hacerse con esa revisión integral es un control fiscalizador. Sabemos que por la idea que hemos heredado del recurso de apelación, hay posibilidad de que el recurso de apelación sea una repetición del juicio o que sea más bien un control de algunos defectos que tenga la sentencia dictada en primera instancia. Pues bien, la jurisprudencia de la Corte se refiere a ese control de fiscalizar los agravios. En el caso de Mauricio Herrera, en el número 165, la Corte señaló que ese examen debe ser comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el Tribunal Inferior. Esto lo vamos a ver ahora con más cuidado, porque donde se dice de todas, no se trata necesariamente de todas. Es de todas aquellos puntos discutidos por las partes que generen un defecto procesal o sustantivo y que le causen agravio. Eso tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser en el principio que señala que el recurso es un medio de impugnación que se establece para mejorar la situación de una parte que ha resultado perdidosa a través de una resolución. Y claro, generalmente lo que establecen nuestros códigos son requisitos de las sentencias y cuáles son los defectos que provocarían la nulidad de esa sentencia. Señala la Corte, en este mismo caso Mauricio Herrera, en el numeral 166, que no puede limitarse a aspectos formales o legales de la sentencia. Más adelante, la Corte, en el año 2012, en el caso Mohamed contra Argentina, dijo que el recurso debe permitir analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada y que no implica que deba realizarse un nuevo juicio oral. Eso es en numerales 100 y 101. Ya habíamos indicado anteriormente que la Corte señalaba que esa revisión integral era a través de los agravios. Entonces, de ahí salta entonces la importancia de que la Corte establece una función limitadora de los motivos que se exponen en los recursos. Cuando se habla de revisión integral y comprensiva, no es una revisión oficiosa, no es una consulta como existía en el sistema inquisitivo, es una revisión provocada por una parte que se siente inconforme con la sentencia. Recordemos, la Corte en el caso Herrera, numeral 158, dijo: el recurso debe evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses de la persona. Con ello, claro, la Corte lo que reconoce en primer lugar es una naturaleza fiscalizadora del control. No es necesario hacer un nuevo juicio. Basta con revisar ampliamente los defectos de la sentencia que han sido reclamados por la parte. Entonces, es importante destacar que son los vicios los que justifican el control. Y de acuerdo al principio dispositivo de los recursos, la parte selecciona y argumenta cuáles son los defectos que encuentra en la sentencia y que le generan agravio.
es importantísimo tener en cuenta esto, no es una revisión total, plena o absoluta de toda la sentencia, sino que es una revisión conforme o mediatizada por los motivos que la parte sepa o pueda alegar. Y claro, conforme al principio dispositivo, la parte alegará lo que crea conveniente. Claro que el tribunal actúa bajo ciertas reglas y una de estas reglas es el principio iura novit curia. El tribunal de apelación o casación que esté conociendo un recurso contra una sentencia y detecta un defecto absoluto que puede ser declarado en cualquier estado del proceso, aun cuando no haya sido alegado por la parte, claro que puede declarar con lugar un recurso a pesar de que no haya sido reclamado por una errónea técnica del abogado, por una impericia o porque no lo consideró simplemente en su momento como un defecto. Solo en el caso de los defectos absolutos, el tribunal de apelación tiene una competencia extendida para poder hacer esa revisión si se quiere integrar. La Corte se refiere a vicios que generen un perjuicio indebido y con eso introduce lo que se conoce en el régimen de nulidades o de actividad procesal defectuosa como la doctrina del agravio. Esto quiere decir que solo se debe revertir una resolución que cause un agravio o un agravio a la parte que reclama el vicio. Es decir, no solo debe comprobarse que hay un defecto, sino que este defecto debe tener suficiente magnitud o trascendencia para perjudicar la situación procesal o sustantiva de la parte. Además, este agravio debe ser real, no basta solo una suposición de la parte, debe comprobarse caso a caso, y claro que en el desarrollo de cada motivo del recurso le corresponde como un deber profesional a cada una de las partes poder desarrollar en qué consiste ese agravio. Explicar un agravio consiste en precisamente unir el defecto que se está alegando y poder relacionarlo con ese menoscabo que sufre en su situación. Por ejemplo, en el caso del condenado se refiere a limitaciones al derecho de defensa que se reflejen en la sanción impuesta, en el tipo de sanción, en la extensión de la sanción o indemnizaciones en el caso de que fuere condenado al pago de daños o perjuicios o incluso a las costas del mismo proceso. Y en el caso del Ministerio Público del querellante, se refiere a obstáculos que impiden demostrar su hipótesis acusatoria. Porque recordemos que ninguno de estos sujetos procesales reclama un derecho reivindicativo por sí mismo, sino que son instrumentos para poder hacer operativa la ley penal. Pero no es porque ellos tengan un derecho a efectivamente que se condene y que la condena se refleje en una pena mayor. Quiero llegar al tercer punto y tal vez en este me voy a extender un poquito más, y es ¿qué implicaciones tiene la revisión integral sobre la revisión de la revisión de la sentencia en general, a través de un recurso o a través de un recurso de nulidad o a través de una casación? Claro está que ya lo dijo la Corte en el caso Mohamed. Debe el sistema permitir que se revisen tanto problemas en la teoría jurídica, en la teoría probatoria y en la teoría fáctica que refleje la sentencia. Y esto tiene mucha lógica, porque precisamente de acuerdo a la estructuración que se ha dado a la teoría del caso, las partes intervienen en el proceso acusatorio, penal acusatorio, para defender una teoría del caso que tiene estas tres ramificaciones. Y si hay un problema en la fundamentación de la sentencia del juicio que niegue, haya inadmitido un testigo o no le crea a un testigo o le crea a un testigo o haga un análisis incorrecto de determinada prueba pericial o documental o haga una errónea aplicación de la ley o se modifiquen sustancialmente los hechos,
Claro que todos estos son aspectos que le interesan a la parte y por lo tanto el recurso debe permitir examinar los aspectos de hecho, de derecho y probatorios. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría desde mi punto de vista? Y ya no estoy hablando de estándares de la Corte Interamericana, sino de acuerdo a la experiencia. El primero, el primer gran efecto que tiene esta garantía del derecho del recurso es o se refiere a el trabajo de los tribunales de apelación o tribunal de casación. Lo primero que hay que señalar es que la revisión integral es un mecanismo de control de la fundamentación de la sentencia de instancia. Y ese control tiene límites constitucionales, legales y éticos. No es un control absoluto. Y el principal de estos límites es un límite ético, es decir, que la fundamentación que hace el tribunal de apelación, de casación, en su caso, no puede ser nunca de inferior calidad a la sentencia que está revisando. No solo por la posición de jerarquía o institucional que pueda tener el tribunal respecto a los tribunales de juicio, sino precisamente por el efecto que puede tener en el quehacer cotidiano de las funciones judiciales. El estándar, entonces, de la sentencia que hace esa revisión debe ser igual o mayor. La sentencia de apelación debe tener una fundamentación rigurosa en la que debe dar respuesta completa y fundamentada de todos los motivos que fueron alegados por las partes. La revisión integral no es un concepto formal. El Tribunal de Apelación de Sentencias rinde cuentas de ese ejercicio contralor en la que hace de la sentencia de juicio, y por lo tanto esa revisión integral, la única forma que existe para comprobar que se hizo una revisión integral es a través de la fundamentación de la sentencia de apelación o casación. Claro, aquí surge un tema que es muy relevante, y es ¿quién controla que se hace o no se hace una revisión integral? Es un tema muy delicado porque hay que establecer un límite. No podemos establecer controles de todas las decisiones hasta el infinito. Lo cierto es que la Corte Interamericana ha dicho que el recurso de apelación o casación, llámese como se llame, el medio utilizado para hacer esa revisión integral debe permitir esa revisión integral. Pero si lo permite en la ley y en la práctica no se puede hacer, ¿cómo hacemos para controlar eso? Yo creo que hay legisladores que lo han hecho con mucha sabiduría y han establecido el recurso de apelación de sentencia y sobre el recurso de apelación de sentencia un recurso de casación, pero un recurso de casación que venga a analizar la sentencia de segunda instancia, no la sentencia de primera instancia, con todos los problemas que ustedes ya saben que puede suscitarse con sentencias contradictorias. Si se establece un recurso de casación únicamente contra las sentencias de segunda instancia, casación puede unificar la jurisprudencia, casación puede decretar cuál es la aplicación correcta de la ley, pero claro que nuevamente casación, para verificar esa revisión integral, debe ser suficientemente amplia para admitir en vía de admisibilidad todos los recursos. Otra cosa es que sean declarados con lugar o no, pero volvamos al tema. El estándar de la sentencia del tribunal que hace la revisión debe ser mayor y por razones éticas principalmente, porque el tribunal está dando cuentas a las partes de que ha realizado esa revisión integral. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, algunos aspectos en los cuales, o formas en las que operan los tribunales de apelación, mediante las cuales los tribunales no cumplen con ese deber de plantearse el motivo
o el agravio, explicar si existe o no existe el agravio y tomar su decisión. Ese es el orden lógico que debería tener cualquier resolución que vaya o que diga que está realizando una revisión integral. Hay varios defectos o maneras incorrectas, creo, que impedirían comprobar que el tribunal ha hecho esa revisión integral. Por ejemplo, el primero de ellos se refiere a la remisión a la sentencia apelada. Esto sucede cuando el tribunal lo que hace es resumir o transcribir amplias secciones de la sentencia para comprobar que el tribunal sí dijo algo sobre los puntos alegados. Y esto funciona como una verificación que hace el tribunal para decir, no, ese punto ya fue resuelto, ese punto fue resuelto. Y claro, el punto no es si fue resuelto, precisamente la parte está alegando que fue resuelto, pero fue resuelto mal. Lo que debe plantearse el tribunal es si la forma en que procedió el tribunal de juicio fue correcta, conforme a la ley, o no fue correcta. Es usual que esta técnica sea muy utilizada, sobre todo por la sobrecarga de trabajo de algunos tribunales y que se complemente con el uso de frases rutinarias. No hay ninguna objeción que hacer, por ejemplo, a la sentencia venida en alzada, que reúne los requisitos de forma y fondo. El tribunal está haciendo una revisión integral y constata que no existen los defectos alegados y ningún otro. Este es claramente un error. Y el segundo se refiere al uso de frases rutinarias. Normalmente los códigos procesales prohíben este tipo de técnica de fundamentación porque precisamente cuando se utilizan frases rutinarias o frases dogmáticas o expresiones meramente jurídicas, no se da una respuesta a la parte. Por ejemplo, el tribunal dice que se verifica que la prueba, que la parte dice que no se valoró, sí se valoró y se valoró conforme a las reglas de la sana crítica, por lo tanto no hay ningún defecto. No, precisamente el tribunal en su ejercicio de exponer motivadamente las razones por las cuales declara sin lugar el recurso, debe indicar por qué fue apreciada correctamente la prueba. Y no solo decir, fue apreciada la prueba, pero, y por lo tanto se rechaza el recurso. El tercero es el uso de falacias o de apelación, el uso de la falacia de apelación a la autoridad. Claro, es importante que un tribunal dé muestra de su conocimiento de la ley, de la doctrina y la jurisprudencia, y que pueda citar de vez en cuando algunos extractos de doctrina y jurisprudencia, siempre evidentemente que sean útiles y que sean aplicables al caso. Sin embargo, hay tribunales que transcriben precedentes de ellos mismos o de la sala de casación sin relacionarlos directamente con el tema a resolver. Con ello, pues se olvida que una fundamentación extensa no es sinónimo de un control eficaz. Y claro, al hacer esto, el tribunal no estaría resolviendo o realizando ese control eficaz. Otra de las falacias de apelación a la autoridad es cuando el tribunal utiliza frases vacías para indicar su posición de autoridad y señalar que es evidente, es obvio, es claro que no existe el defecto que se está reclamando. Y eso es una forma de resolver mediante un criterio meramente subjetivo. Si es obvio, si es claro, si es manifiesto, el tribunal debe decir por qué lo es. ¿Por qué es manifiesto que el motivo no puede ser declarado con lugar? Esto sin duda es un resabio de la opinión doctrinal que establecía una especie de soberanía de parte del juez y que lo eximía de rendir cuentas de sus potestades. Esto no es admisible hoy día en ningún sistema acusatorio. El juez no tiene poderes discrecionales, sino que las facultades que tiene para resolver un recurso están limitadas primero por la ley y en segundo lugar por las posibilidades de argumentación que el juez pueda
exponer en su sentencia. El cuarto punto es la descalificación del recurrente. Es un tema problemático que sucede cuando el tribunal critica la técnica utilizada por ser subjetiva, por ser parcial, por ser conveniente a los intereses de la parte, por ser sesgada, por mirar solo una de las aristas del problema. Y claro, esto es muy problemático porque el que tiene el deber de ser imparcial es el tribunal, el que tiene el deber de ser objetivo es el Ministerio Público, pero rechazar un recurso, sobre todo de la defensa pública en particular, por decir que está siendo parcial, está en realidad atacando la esencia misma de la abogacía, que es ser parcial a los intereses de la parte que sirve. Claro, en algunos casos el tribunal puede comprometer su imparcialidad cuando critica una y otra vez la técnica utilizada o al mismo recurrente y esto, claro, es una censura directamente a la forma en la que a la forma en la que se está exponiendo el recurso. Es posible que se rechace el recurso, pero por consideraciones referentes a si tiene lugar o no tiene lugar, pero no si el abogado está solo analizando una de las partes. Es posible que el tribunal diga, bueno, es que usted solo está analizando la declaración del imputado y decir que es una visión parcial, porque hay otro conglomerado de pruebas que es abundante, coherente o coincidente, en la que está la declaración de la víctima, el informe policial, el informe pericial, donde se extrae que efectivamente el imputado es culpable, pero no a través de una descalificación del recurrente. Otro de los aspectos es la sobrevaloración de la inmediación. Si se ha dicho que el tribunal de juicio debe valorar la prueba conforme a criterios de razonabilidad, bien sea que se use el estándar más allá de toda duda razonable o el estándar difuso, diría, que tenemos en Latinoamérica, que es el de la certeza. Lo importante es reconocer que ni el tribunal de juicio, ni el tribunal de apelación, ni el tribunal de casación deben hacer una sobrevaloración de la inmediatez o de la inmediación. Me explico. La inmediación solo funciona como un mecanismo que permite el libre intercambio de los sujetos procesales en su comunicación con el tribunal con las partes y con los medios de prueba. Tiene un fin utilitario, pero no se le puede dar un valor más allá a la inmediación, porque lo cierto es que aún en el juicio oral, el tribunal no se impregna de un conocimiento privado o místico de lo que sucede en la sala de juicio. Y es claro que incluso, aunque es importantísima la inmediación, no puede el tribunal fundamentar esencialmente su sentencia en los gestos, en la forma en la que la persona se comunica en el juicio o la reacción ante las preguntas, porque esto solo nos conduce a conclusiones erróneas. Las personas en una sala de juicio no son necesariamente o no se comportan necesariamente como se espera que se comporten. Las salas de juicio, incluso para nosotros los abogados, genera un ambiente de mucho estrés o de tensión y no se puede esperar que el testigo o el imputado estén tan preparados como para poder reaccionar de una manera casi neutra. Más bien eso podría ser un motivo de sospecha de preparación indebida de parte de alguno de los abogados. El asunto es que el tribunal, ni el tribunal de juicio, ni el tribunal de apelación pueden dar por válidas algunas situaciones, como el uso de la intuición, cuando el tribunal cree obtener una respuesta que no fue debatida en juicio y simplemente la construye con su pensamiento, el tribunal está acudiendo a las impresiones o a la intuición y, claro, sin negar que la intuición juega un papel muy importante y las ciencias del conocimiento hoy día lo demuestran,
todos los días tomamos cientos de decisiones basadas en la intuición y no necesariamente en criterios de razonabilidad. Lo cierto del caso es que cuando está en juego la vida o el patrimonio, la libertad o el patrimonio de una persona, el rigor analítico que se debe esperar de un tribunal de juicio y de un tribunal que hace la revisión integral debe ser mayor. Y hay casos en los que se utiliza la intuición y los tribunales normalmente cuando utilizan la intuición lo hacen de buena fe para llenar espacios de información que posiblemente no les calza para comprobar los hechos. Muchas veces la intuición se usa para formar un cuadro fáctico y obtener una sentencia condenatoria. Claro que esto es reprochable porque no hay una fundamentación que sea razonable. El conocimiento privado del juez no sirve para fundamentar una resolución de ningún tipo, mucho menos una sentencia de apelación. Y claro, no de apelación o casación, ni de juicio, ni de apelación, ni de casación. Uno de los aspectos problemáticos también tiene que ver con la interpretación de la sentencia apelada y la integración de la sentencia. En broma se dice que hay jueces de apelación o de casación que tienen una caja de desastre y ahí van teniendo retazos de tela para poder amarrar una sentencia que es defectuosa. Yo fui defensor público algunos años y luego fui letrado de la sala de casación y luego ejercí liberalmente y capacité también en estos temas. Y yo la recomendación que puedo dar es que si una sentencia es defectuosa hay que declarar el defecto, pero tratar de justificar o amarrar una sentencia tiene un costo institucional muy alto y es que se le manda el mensaje al juez negligente de que su sentencia está bien. Se dice por parte de los tribunales que es por economía procesal y para evitar un nuevo juicio. No, si hay un error y ese error es suficientemente grave, no hay que, o no es conveniente, interpretar la sentencia ni tampoco integrarla con aspectos que no fueron discutidos por las partes. El último tema tiene que ver con la posibilidad de resolver por el fondo. Les decía al inicio, un aspecto muy problemático. ¿Qué se puede hacer en una apelación o casación? Y ustedes dirán, bueno, resolver conforme a la ley aplicable. Claro, volvamos o simplifiquemos más la situación y es la garantía del derecho a la revisión integral de la sentencia. En primer lugar, se refiere a la sentencia del juicio. Pero ¿qué tal si el imputado ha sido absuelto y luego es condenado en apelación? Si esa persona es condenada en apelación, esa condena debería ser susceptible de ser revisada integralmente a través de un recurso que sea fácil, que sea expedito y que permita revisar los aspectos de prueba, derecho y de los hechos. Esto lleva entonces a una limitación lógica y es que el tribunal de apelación no podría ni condenar ni agravar la pena ante un recurso de del Ministerio Público o del querellante, pero sí podría modificar los fundamentos y recalificar sin variar la pena. Si una persona ya viene condenada, puede confirmar la sentencia. Si los fundamentos son equivocados, el tribunal puede decir cuáles son los fundamentos correctos, siempre que hayan sido alegados o el tribunal conforme al iura novit curia lo determine. Pero lo que no podría es condenar o agravar la pena a un imputado que había venido absuelto, porque el sistema no tendría la posibilidad de darle esa revisión integral. Tampoco se podría acoger una acción civil resarcitoria rechazada en juicio o aumentar las partidas o los montos si la persona había sido o si estas pretensiones habían sido negadas en la fase de juicio.
con el mismo razonamiento, no hay una instancia superior que permita hacer esa revisión integral a la que también tendría derecho el querellante o actor civil. Y claro, por el principio de bilateralidad de los recursos al que hemos hecho mención en esta conferencia, tampoco se podría absolver a un condenado, a una persona que había sido condenado en juicio, porque se le negaría al Ministerio Público la posibilidad de revisar esa decisión. Creo que a la hora de realizar esta revisión integral, el tribunal tiene muy limitada la competencia para resolver por el fondo. Sí, sí puede, si detecta un defecto formal, anular total o parcialmente, y si detecta un defecto sustantivo, lo que corresponde es que el tribunal señale cuál era la interpretación correcta de la ley, por ejemplo, un caso donde se discuta si era una tentativa de violación o de abuso sexual o deshonesto, y el tribunal tiene un criterio que establezca cuáles son las reglas para hacer esa diferencia y sin pronunciarse en el caso concreto, ordene la nulidad para que se haga un nuevo juicio y el tribunal fundamente correctamente ese aspecto jurídico. Entonces, esas serían las opciones que tendría el tribunal para resolver un recurso con una revisión integral que sea respetuosa además de la revisión integral que cabría esperar en sucesivas partes del proceso. Creo que con esto, Delia, dejamos expuestos los principales aspectos de la revisión integral y cuáles son los temas problemáticos que le son asociados. Sí, el tema es delicado porque enfrenta no solo el derecho al recurso en sí mismo, sino todo lo que el sistema quiere como, como tal. Claro, esto trae aparejadas algunas discusiones que no hemos introducido ahora, pero que ustedes claramente ya tienen respuesta en su código, y es el tema del doble conforme. Ustedes en Panamá han adoptado porque si hay una segunda absolutoria en un mismo proceso, el Ministerio Público ni el querellante pueden presentar recurso. Es algo muy, muy problemático porque la segunda sentencia no solo puede estar basada en un error, sino que también podría eventualmente, no digo que pase, pero eventualmente podría basarse en corrupción de parte del tribunal y eso para ningún sistema es conveniente. Claro que hay que poner un límite y un límite que sea razonable para evitar esas idas y venidas de las nulidades y de los reenvíos, pero establecerlo como una regla así general es muy peligroso para un sistema de administración de justicia. Muchas gracias y si tienen alguna inquietud, con mucho gusto podemos hacerla directamente o a través de algún comentario.